Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Bien, hablando de tiempo, ¿qué tal? Buen día, buen domingo. Llevamos 108 días de esta ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Justo estaba escuchando la publicidad que decía quédate en casa, ¿no? Fue como el latiguillo que se utilizó desde muchos ámbitos para plantear esa necesidad de hacer esto, ¿no? Ya lo tenemos acomodado como gran colaborador del programa Mario Brini, el epidemiólogo que descubrimos hace varias semanas, que nos dio varios elementos para esclarecernos lo que yo llamaría las inconsistencias o las falacias del relato pandémico oficial. Buen día, Mario, bienvenido una vez más y gracias por tu aporte y tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a Marcelo. Bien. Y lo recibió entonces también a Marcelo Peretta, que es secretario general del Sindicato de Empleados Farmacéuticos, ¿verdad? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Buen día, Pedro. Farmacéuticos y bioquímicos, los profesionales farmacéuticos y bioquímicos. SAFIB, Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Bien, buenísimo. Escuché unas entrevistas, vos decís que sos doctor, ¿no? Eso no es una cosa de decir wow, pero digamos, no es que ser un gremialista, en este caso, venís con buena base, por decir, ¿no? Y claro, porque yo soy bioquímico y farmacéutico de base y tengo tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires. Yo me gradué de bioquímico y farmacéutico en la Universidad Nacional de Córdoba y después vine a Buenos Aires a hacer mi tesis doctoral, así que por eso soy doctor, ¿no es cierto? No soy médico, pero sí soy doctor. Y no es habitual, es cierto, en los sindicalistas tener una formación así académica. Te diría que Andrés Rodríguez también es doctor, el de UPCN, y no mucho más. Hay muchos abogados entre los sindicalistas, eso sí, pero de los que conozco a muchos, pero doctores no, pocos. Bien. Salvo Andrés y yo. Buenísimo. Arrancamos con Mario. Yo quería especialmente, hemos hablado en varios programas sobre varias cuestiones que tienen que ver con las medidas y que se dan de punta con los criterios epidemiológicos, pero me parece que es interesante que nos des un pantallazo acerca de las dos fuentes que tienen estas cuarentenas totales en diferentes partes del mundo con diferentes modalidades, diferentes tiempos, algunas voluntarias, otras punibles como la de la Argentina, etcétera. Pero aparentemente tiene dos fuentes porque, como bien nos contaste, en la historia de la humanidad nunca hubo una cuarentena para sanos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los ideólogos de las cuarentenas totales y qué dicen y qué tenés para refutarles, como para arrancar la mañanita de domingo? Bueno, para decirlo brevemente, la historia de las epidemias es una historia también del poder, operando sobre los dominados. Así que esto que comienza 3.400 años antes de Cristo con la primera cuarentena para la lepra, los acusaba de pecadores y por eso se justificaba moralmente, además del asco físico que les producía, se justificaba el aislamiento, les daba tiempo y los localizaban en un lugar aparte. Luego, cuando vino la peste, vino con tal violencia y rapidez que no hubo oportunidad de aislarlos y los sanos huyeron. De tal manera que hubo un modelo peste y un modelo lepra, en el cual ninguna vez se cuarentenó sanos. Ahora, vos lo que estás diciendo es que después, en este siglo, aparecen mentores de la cuarentena universal, que es una verdadera novedad, cuando ya la cuarentena se había prácticamente criticado, abandonado, limitado, racionalizado. El primer autor de esto se llama Roger Bencalla. En el año 2009 él era ministro de Biodefensa de Bush, pero a su vez tenía un conflicto de intereses muy grande porque era el director del laboratorio Takeda en la dirección de vacunas del laboratorio, que es un laboratorio que ahora tiene 2 proyectos de vacuna dentro de los 130 que hay
para producir una vacuna contra el COVID-19. Este Roger Bencalla propone entonces una cuarentena universal con un encierro coercitivo, y eso lo hace en el 2007, mientras era ministro y sigue siendo director de vacunas. Así que tenía un gran conflicto de intereses, porque evidentemente la cuarentena total impide la inmunidad y te obliga, si querés estar inmunizado, a recibir la vacuna. Posteriormente la OMS amplía el concepto de pandemia, le quita mortalidad total y queda en el 2009 que pandemia... Alta mortalidad le quita, ¿no? Alta mortalidad. Le quita alta mortalidad y queda como pandemia cualquier enfermedad que tenga asiento en países de varios continentes. Con lo cual la depresión, el hambre, la malaria, la tuberculosis serían pandemias. O sea, tendríamos decenas simultáneas ahora de pandemias, si siguiéramos el concepto nuevo de OMS. OMS es la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente aparece un ingeniero en el centro... Pero perdón, Mario, ¿da motivos para hacer las cuarentenas totales este señor? ¿O simplemente lo dice y punto? Lo dice como para evitar la diseminación y como una cosa obvia. Persona sana encerrada no se va a enfermar, se va a enfermar de otras cosas, que es lo que está pasando. Cosa que omite absolutamente, ¿no? Bien. Bueno, ahora, últimamente, en el año 2020, en febrero, ya con la pandemia en ciernes, aparecen dos libros, uno que se llama Coronavirus, ¿por qué debemos actuar ya? Y otro que se llama El martillo y la danza, de un ingeniero de 35 años que vive en Silicon Valley y que publica esto y se reparte como torta frita. Se lee por 40 millones de personas en un par de semanas, incluidos altos dirigentes de todo el mundo, de muchos países del mundo, así que logra una repercusión extraordinaria. Fijémonos en el lenguaje. ¿Por qué debemos actuar ya? Es una orden, es igual a la de Bencalla, cuarentena total. Somos niños, tenemos que obedecer. ¿Por qué debemos actuar ya? No pregunta ni nada, da la orden. Y la segunda es el martillo y la danza. Fijémonos en las palabras. O sea, a la sociedad hay que aplicarle un martillazo. ¿En qué consiste? En una cuarentena inmediata y total, como la que produce Bencalla. Ahora, dice que esto se subordina a la falta de experiencia que hay en el mundo acerca de las pandemias, y que esta pandemia, por la falta de experiencia, exige el martillo. El martillo duraría lo que dura el periodo de incubación, y luego vendría la danza, que sería un ir y volver de distintas restricciones, como para irse acomodando a lo que sucede luego de la cuarentena total, que se supone que va a ser expeditiva para superar la pandemia. Entonces él dice que va a haber un crecimiento exponencial de los infectados, y para que tengamos una idea de la exageración, dice que va a haber 10 millones de muertos en Estados Unidos. Para cubrirse, dice, si me equivoco, a lo mejor hay solamente 500.000. Aquí advertimos una de las trampas de su lenguaje, que tiene una diferencia de 1 a 20 entre 500.000 a 10 millones, de manera tal que la posibilidad de errar la achica todo lo que puede. Considera que va a haber una letalidad del 5%, y aquí se produce un nuevo error, porque no es que mueren el 5% de los enfermos, sino que ya se sabe que mueren el 0,2% de los enfermos. O sea que acá tiene un error de 25 veces. Después dice que va a haber un universalismo que va a ocupar todo el mundo, ¿no? Nadie se va a salvar, porque no tiene la menor idea. Es un tecnólogo que viene de ingeniería, no sabe nada de salud, y no sabe que la demografía influye decisivamente en la diseminación de la enfermedad. Por lo tanto, países africanos que tienen una expectativa de vida muy inferior no tienen la edad para morir por el COVID, que mata con un promedio de edad de 75 años o de 70 años. Así que este universalismo es una nueva falla garrafal de este hombre, que es un alarmista, que confunde los países desarrollados con los no desarrollados, que propone este hecho violento del martillazo, que atropella todos los derechos y obligaciones civiles,
que se lleva por delante la diferencia de clases sociales sin darse cuenta que esto puede afectar o no en forma diferencial a las clases sociales, que le importa tres velines el tema cultural del cual nunca habla, que no pide ninguna preparación previa para bajar a la cuarentena total inmediatamente, lo que debemos actuar ya, no propone ninguna preparación previa, como si esa falta de preparación no fuera necesaria para disminuir los costos enormes que puede tener una cuarentena coercitiva inmediata, y habla de la coerción sin referirse para nada ni al consentimiento, ni a la información a la población, ni a nada, ni siquiera valora los costos de aplicar el martillo. Cuando termina su obra, dice, no me voy a equivocar en nada, y sí, es un grado de soberbia extraordinario, ¿no? Y sin embargo nuestros políticos lo alaban. Dice, no me voy a equivocar en nada, y si me equivoco, la culpa es de los gobiernos que leyéndome hacen lo que yo digo y asumen la responsabilidad. Es un irresponsable total. Yo les tengo que decir que tiene cualidades positivas. ¿Por qué se lee tanto? Porque tiene una legibilidad, es muy legible, fácilmente legible. Además, ha concitado, atención, porque en un solo libro al principio y luego en el segundo, es exhaustivo, o sea, él reúne todos los elementos. Entonces es fácil encontrarse con un libro que agota el tema y que te tranquiliza de decir, bueno, ya estoy informado, no tengo que leer otra cosa. Es el peligro de leer un solo libro y creer que uno sabe, ¿no? Que uno sabe, ¿no? Y por supuesto que no reconoce en absoluto que el martillo y la danza no funcionan igual en todas partes, que es lo que ha pasado en el mundo, no funcionan igual en todas partes. Esa sería la introducción que vos me pediste, me parece. Como decías vos, de la epidemiología, es básico tener en cuenta espacio, tiempo y lugar, o sea, no todo para todos homogéneo, ¿verdad? Marcelo, espero no equivocarme con tu apellido, porque tengo un amigo que se llama Mereta con M, entonces me sale todo el tiempo Mereta, pero es Marcelo Pereta. Contanos cómo fue tu reacción y cómo fue avanzando tu mirada acerca de la aparición de la declaración de pandemia y las cuarentenas que empezaron a surgir hasta que cayó en la Argentina de una manera poderosa. Yo siempre fui muy escéptico, desde que se minimizaba acá en la Argentina hasta que se sobreactuaba, ¿no es cierto? Ninguno de los dos extremos a mí me gustó, a nosotros, los bioquímicos y farmacéuticos que represento, desde no va a venir el virus, desde el barbijo no sirve para nada, porque recordemos que pasó esto en la Argentina, hoy no puedes salir sin barbijo, porque están a punto de ponerte un tiro, por lo menos acá en el AMBA te meten un tiro si no salís sin barbijo, pero en febrero los grandes epidemiólogos o infectólogos del presidente... No, infectólogos, porque epidemiólogos no hay ninguno. Está bien, Mario, me corrijo, infectólogos. No, ¿para qué el barbijo? Bueno, se cansaron de equivocarse, se cansaron de contradecirse, sin embargo los doctores nos tienen ahí escuchando la televisión y los argumentos que dan, pretendiendo convertir la medicina en una ciencia matemática, numérica, que no es así, que cuando hicimos las primeras materias en la facultad nos dijeron que el ser humano no se comporta, digamos, como un número, y que nos enseñaron a eso. Todos los que hicimos grado y posgrados vinculados a la salud nos encargaron de decirnos que es todo lo opuesto a lo que ahora por televisión estos infectólogos jugando a la política, porque ya está claro que juegan a la política, se encargan de convencernos. Entonces, siempre tuve una mirada escéptica. Coincido con Mario que toman elementos o herramientas o dirigentes o autores de libros que tratan de explicarnos esto, que es, digamos, es evidente que a medida que pasa el tiempo y más te enterás, te das cuenta que es una mentira fragante, que es una cáscara vacía, que le van a tener que pedir disculpas a Bolsonaro, más allá de que minimizó y podría haber actuado mucho mejor, mucho más prolijo, pero en la frase... esto es una gripe o esto es una lluvia que va a mojar a muchos, pero va a ahogar a pocos. Hay una verdad en eso, porque cuando analizás la contagiosidad que tiene el virus versus la mortalidad que tiene, que es bastante bien baja, mucho más baja de lo que de la expectativa que se tenía, y acá la tienen un poco alta porque hacen pocos testeos acá en la República Argentina, te das cuenta que estamos frente
digamos, a que algunos poderosos nos sometan, en este caso, con un cuco que va a venir, cuidado, 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 y lo que tal vez nosotros le decíamos a nuestros hijos cuando eran chiquitos para educarlos, hoy algunas corporaciones le dicen al mundo, nada menos al mundo, y los presidentes y los grandes líderes, porque están atados y están muy comprometidos, no reaccionan, o porque tienen miedo, o porque los pocos que reaccionan están solos y alejados. Lo cierto es que estamos en una situación realmente de hundimiento generalizado, social, colectivo, económico, laboral, productivo, salvo de algunos que ya reaccionaron a tiempo, como es el caso de China, que nos va a sacar mucha más ventaja de esto, y es como que estamos en una situación de seguir y seguir, esperar hasta que venga una vacuna, que tenemos miles de vacunas por otro lado, para otras enfermedades, que se siguen muriendo miles de personas por esas enfermedades que ya hay vacunas. Sin embargo, vos cuando decís esto y querés discutir con un par o con un periodista respecto, decís, pero para un cachito, si se mueren 30.000 argentinos por neumonía y por gripe todos los años y hay vacuna para la neumonía y la gripe, ¿de qué me estás hablando que me quede encerrado en mi casa para esperar a ver cuándo venga la vacuna si es evidente que la vacuna no es la solución? No, bueno, sí, pero no, bueno, pero nada. Y aparte, hay medicación. No puede ser que hayamos tomado 6 meses. Fíjense ustedes que la semana pasada la EMEA, la Agencia Europea de Medicamentos, aprobó el Remdesivir. El mismo Remdesivir que China dijo, nosotros lo usamos con éxito, pasó todo el mundo porque los señores o americanos o ingleses o alemanes o dueños de la patente o todos los que quisieron opinar, no, que sí, que no es seguro, que cuando clínicamente, más allá de que no está aprobado para el COVID, porque en ese momento no estaba, ahora sí ya lo está, porque obviamente no había un rótulo COVID en ese momento para aprobar. Sin embargo, tuvimos que demorar 6 meses y hoy ya el Remdesivir está en la República Argentina y el Ministerio finalmente, a 6 meses de descubrir que ya en Asia se utilizaba, autorizó, pues se tomó su tiempo y sus muertos para traer esas inyecciones de Remdesivir que, repito, sirven, al igual que sirve la dexametasona, la hidroxicloroquina, el lopinavir y los otros antivirales, y ni hablar del plasma, porque el plasma de los curados sirve para todas las enfermedades, no solamente para los enfermos de COVID. Entonces, cuando vos llegás a una situación de que hay medicación, no hay vacuna, pero hay medicación, tiene una bajísima mortalidad, y hacen todo lo posible para asustar y esconder a la gente y encerrarla con una medicina de hace 100 años, en lugar de tomar el desafío y de hacer, y todos los infectólogos, no epidemiólogos, como bien dice Mario, que nos enseñan y nos dicen por televisión todo lo contrario a lo que nos dijeron en el grado y por grado, yo te aseguro que esto, cuando se sepa, más de un infectólogo va a tener que dar explicaciones frente a un juez, y se va a hacer, digamos, tipo judicialización mundial de esta estafa, que cuando veíamos algunos médicos que lo decían, hay una doctora que yo creo que a más de uno le va a tener que pedir disculpas, no me acuerdo el nombre, pero ella por internet la trataban de loca cuando decían, miren, che, que esto no tiene entidad. Chinda Brandolino. La razón. ¿Cuál es, Mario? Pedro soy. Chinda Brandolino. Pedro. Bueno, listo, yo creo que eso, entonces, eso es lo que yo pienso de esta situación. Y en el medio, como sindicalista, te digo, nosotros vemos, por suerte, nuestra actividad, las farmacias estuvieron abiertas, los laboratorios, justamente somos los encargados, los bioquímicos somos los encargados de hacer los hisopados y los testeos COVID, hay actividad, pero si en las reuniones de CGT vos ves la miseria que es. 500.000 puestos de trabajo perdidos tiene Martínez en la UOCRA, en todo lo que tiene que ver con la construcción, y así Mata, Pignanelli tiene una cantidad de cierre y pérdida de puestos de trabajo, la UOM es lo mismo, y no hay actividad que no vaya a decaer de lo que ya venía caída. Casi 100.000 pymes. Casi 100.000 pymes que cierran sus puertas y millones de argentinos que caen en la pobreza. Agregale, y los etcétera son grandes, ¿no? Una larga lista. Se van a morir, Pedro, ellos se van a morir, porque la posibilidad de morirse cuando son pobres es mayor de la que cuando tienen
digamos, son de clase media y tienen, qué sé yo, agua potable, posibilidad de comer todos los días, y una casa digna. El pobre, el indigente que no tiene casa, que no tiene cloacas, que no tiene agua potable, la posibilidad de morirse es mucho mayor. Entonces, eso es la estrategia de Alberto Fernández, administrar esa pobreza, como tiene la máquina de imprimir de billetes, entonces se siente cómodo, supongo, ¿no es cierto? Dice, no, vamos a administrar la pobreza, porque la equidad, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, como diciendo, y eso no lo vas a... con esta pandemia se va a extremar aún más, los millonarios van a ser más millonarios, y los que están atrás de esto se van a enriquecer aún más, y los que creen en esto legítimamente, como mucha militancia, que honestamente vos hablás con ellos y le decís, che, pero mirá que están mintiendo. No, Marcelo, no es así, no juegues con la vida, que esto, que el otro. Esos son las víctimas de esta situación y van a quedar mucho más pobres que antes del COVID. Bien. Mario, interesante esto decirlo una vez más, ¿no? O sea, en el grupo de expertos, epidemiólogos no hay. Y son justamente los que están un poquito, tienen más claro que hay que hacer con respecto a la población. Y una de las cosas que me parece... tampoco. Bien. La que estamos. Y bueno, hay un tema que se habló mucho, es el tema de la curva y la posibilidad que esto explote y no sé cuánto más allá del sistema de salud público que viene destrozado como si fuera hace 70 años, pero parece ser que vos estuviste analizando mucho el tema de las curvas, con muchos asesores, sí, a vos, y la curva viene tranquila, ¿no? Sí, con estadísticos de enorme talla, de organismos del país que están asesorando en niveles altísimos para energía nuclear y la verdad es que la pendiente no ha cambiado. Desde el punto de vista estadístico no se avisora que haya una catástrofe, todo lo contrario de lo que se dice, pero claro, esto también depende del comportamiento del sistema, que puede tener errores, y también, que ya los ha tenido, y también depende del comportamiento de la población con su cultura, cómo reaccione frente a situaciones que se han ido planteando, prorrogando indefinidamente, produciendo una fatiga, produciendo un descreimiento, y ya podría ser que esa curva estadística, con su pendiente, pueda sufrir alguna modificación si cambian algunas de estas variables del sistema o de la población. Pero si nos atenemos a la estadística de acuerdo a las curvas como vienen, la pendiente es constante y no va a haber la catástrofe anunciada. Bien, dicho sea de paso, digo, más allá, y lo hemos hablado en otros programas, de que hay muchos elementos, denuncias, etcétera, que plantean que se están, incluso los datos oficiales con los cuales se hacen estos cálculos, estas curvas, están inflados ya sean los casos como los muertos, digamos, ¿no? Pero en el mejor de los casos, aunque no fuese así, los que están especializados en estas cosas, bioestadística, como se llame, claramente están lanzando una cosa de que tranquilo, ¿no? No pasa, no va a pasar nada. Sí, esto hubiera funcionado de entrada con el cuidado de los mayores, porque ya se sabía, tuvimos la oportunidad de ver lo que había pasado en Europa, los barrios con hacinamiento para tomar conductas adecuadas, el tema del agua, que si se hablaba de higiene, no hubo agua en los barrios carenciados, no hubo agua en los barrios carenciados. Las escuelas rurales cerradas, qué aberración, qué aberración. 11 jurisdicciones sin necesidad de cuarentena, puestas en cuarentena con escuelas rurales cerradas. Es verdaderamente un atentado social, ¿no? Se han subvertido todas las prioridades. Como decía Marcelo, acá el 2% de las muertes, que significa el COVID, le ha ganado al 98% restante sin que a nadie se le mueva un pelo. Y la sociedad acompañó, eso es lo que a mí también me preocupa, porque la sociedad ha sido cómplice en el encierro de los sanos. Primera vez que ocurre. Bien. Y bueno, lo que pasa es que, a ver, Marcelo, para seguir con el ping-pong, la verdad que
han hecho un trabajo, entre comillas, perfecto, de meter miedo. Acá está, como decía Volcuco, el virus, el poderoso enemigo invisible, como si recién ahora apareciera en la vida del planeta los virus, ¿no? Que pueden, bueno, y que da la sensación de que contándote de la mañana hasta la noche cuántos casos más, cuántos muertos más, cada vez está más cerca tuyo, así que que te agarre el pánico, quedate encerrado en tu casa, además te metes un poco de miedo porque lo hicimos un delito salir a la calle. Salís, te llevan en cana, causa penal, así que doble miedo, ¿no? Mira, Pedro, siguiendo la línea de Mario, que la comparto 100%, han trabajado sociológicamente esto, porque vos viste que las sociedades se dividen en tercios, ¿no es cierto? La militancia, que digamos, honestamente cree en esto o, digamos, recibe apoyo del gobierno o del Estado para sentirse tranquilo en el sentido de decir, che, tiene una mínima casita y un salario que llega todos los meses a su cuenta corriente y puede pensar, ¿no es cierto? Y listo, hay una cierta tendencia y, che, y aparte milito en esta línea, prefiero que este presidente quede y dure un rato largo, ¿no es cierto? Hay un tercio de escépticos, entre los cuales estamos nosotros tres seguramente, y otros tantos que nos están escuchando, que nosotros cuestionamos, no porque seamos Gardel y premio Nobel y o somos mejor que otros, pero vivimos acá y pensamos y tuvimos la suerte de pasar por la universidad y bueno, y tenemos que pensar, no podemos dejar de pensar, no podemos hacer cosas que, digamos, sean contrarias a ese criterio que hemos formado a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra formación, ¿no es cierto?, intelectual. Aclaremos, Marcelo. Perdón, sí, cerrá. No, y hay un tercio de ovejas que se dice, ¿viste? Son los ingenuos que siguen, es decir, que nos creen, que seguramente que muchos de los oyentes que esta mañana de domingo nos están siguiendo, están coincidiendo. Lo que pasa es que hacen, le hacen caso, digamos, a la policía, no salen de la casa, se encierran, no quédate en casa, no te muevas, no fundite, cerrá tu negocio, no te atiendas el corazón, si tenés palpitaciones y vas al hospital, volvete con un paracetamol. Tenés un problema oncológico, bueno, va a tener que esperar el problema oncológico, porque ahora lo importante es el COVID. Te estás quedando ciego porque sos diabético y va a haber que amputarte además, y bueno, todo sea por el COVID, ¿qué va a hacer? Aguantar. Entonces, ese es el disparate que logra, digamos, un grupo de dictadores, porque en el fondo es eso, porque no es democrático. La cuarentena tiene que ser optativa. Vos informame todo lo que me tengas que informar y yo tomo la decisión si quiero vivir, como vos me decías, encerrado 120 años o elegir cómo vivir o cómo morir saliendo y protegiéndome o no. No, acá, digamos, el 33% le dice al 70% restante, porque el 30, ese tercio, ¿no es cierto?, de ingenuos y no se mueve, no se moviliza, no defiende sus derechos y bueno, es la mayoría encerrada. Esa es un poco la realidad sociológica en la cual se basan nuestros países que están alineados con los países dictatoriales, ¿no es cierto? Porque digamos la verdad, estamos más cerca de China que de Estados Unidos o de los países europeos. Aclaremos un cachito, Marcelo, como decía bien, vos no es que estás saltando porque hay un problema con los trabajadores que pertenecen a tu gremio. Por lo contrario, puntualmente son los que andan mejor. El gremio gastronómico, bueno, gastronómico no, en realidad, el alimenticio y el que trabaja en farmacia, digamos. Claro. El alimenticio y el farmacéutico estamos bien, son las dos actividades que están bien. Pero pues vos estás saltando a opinar no para defender a tus empleados. Claro, no hay un problema con tus empleados, estás preocupado por la Argentina. Totalmente, en mi carácter de ciudadano estoy opinando, no de dirigente sindical. Como por suerte, los míos la están pasando bien, reciben el 100% de salario, le hemos conseguido un bono, se rompen el lomo, levantándose a las 7 de la mañana, sacar sangre, hisopar, preparar alcohol en gel, preparar barbijo, tener disponible la hidroxicloroquina y bueno, y ahora el remdesivir y todos los antivirales o preparando justamente el plasma a partir de la sangre. Ahora, yo también sé
que el resto de los trabajadores, o gran parte de los trabajadores, se están quedando en la lona y no van a volver a trabajar. Esas 100.000 pymes que vos bien decías, Pedro, en tus comentarios que están cerrando, ¿cuántas van a volver a abrir después de septiembre cuando salgamos de esta pesadilla? Y muy pocas. Bien. Mirá vos, Mario, ya está diciendo, no sé por qué, estás una suposición, o qué está hablando de que esto sigue hasta septiembre, o sea, ya vamos 108 días. La verdad que acá decía Marcelo de que los médicos no sé, no solo los que están ahí asesorando al presidente, sino por ahí muchos otros que salen a decir que vamos con la cuarentena. Van a tener que dar cuenta, digamos, ¿no? Y serán los epidemiólogos como vos, que ya empezaste a hablar desde el 24 de marzo, que bueno, que tendrán que decir, algunos tarde. Sí, no, sí, la verdad que esto fue una locura, ¿no? Sí, quemaron los libros de epidemiología, porque al hacer una medida universal, indivisa, única, no dividieron a la población en sus diferentes situaciones, no dividieron las jurisdicciones que tenían y no casos, y no dividieron los tiempos, empezamos por acá, empezamos por allá. El que hace eso quemó todos los libros de epidemiología. Y luego quemaron todos los libros de inmunología, porque se comieron toda la inmunidad innata, toda la inmunidad natural, y apostaron a la vacuna, que es un negocio extraordinario, y que uno no puede pasar por alto, que en 40 años las vacunas aumentaron 10 veces en la vacunación a un niño recién nacido en el África, en un país dependiente, subdesarrollado, pasaron de $3 a $30. Entonces díganme, ¿en qué lugar aumentó 10 veces el valor en dólares una práctica en 40 años? Entonces la vacuna era la salida para la gente que estando cuarentenada no crea inmunidad, no usa su inmunidad innata, que son la piel entera, las lágrimas, la saliva no la usa, ahí no hay anticuerpos, no hay serología, tampoco usa la inmunidad natural, que es tener contacto y utilizar el sistema celular para matar a los virus y a las bacterias, tampoco lo usa, y entonces encerrada le queda solamente la posibilidad de una inmunidad adquirida a través de la vacuna, que suele ser tarde, que suele ser cara, que puede ser riesgosa, y que puede requerir revacunaciones. Entonces, acá también hay que dividir lo que puede ser racional de lo que puede ser irracional, inentendible y objetivo político, pero separado de objetivo social, de objetivo sanitario, de objetivo ético, de objetivo moral, de objetivo económico. Perdón, cuando mencionaste la barrera, me parece que te faltó una, ¿no? ¿No eran 3 barreras? Mirá que voy aprendiendo, ¿eh? Sí, bueno, la inmunidad. El anticuerpo te faltó. La inmunidad adquirida puede ser activa a través simplemente del sistema inmunitario que produce los anticuerpos, o puede ser adquirida a través de vacunas. Y esa es la que vos estás señalando que no reparé, pero al decir adquirida un poco englobé a las dos. Pero sí, está bien tu señalamiento. Y al quemar los libros, también quemaron los libros de las clases sociales, porque nosotros vamos a tener un 60% de pobres niños, de niños pobres a fin de año, según el cálculo de la UNICEF, que le hubiera encantado a la UNICEF ser conservadora y decir una cifra menor. Por supuesto, le hubiera encantado, pero no tuvo más remedio que admitir que va a haber un 60% de niños pobres. En este momento, la pobreza creció 5 puntos en el primer trimestre, 5,5 puntos de 39,5 que la dejó Macri, que es altísima, que con esa gestión que realmente fue decepcionante, porque ¿qué podemos decir de esa gestión? Pero ahora parece que le queremos ganar. Hemos aumentado 5,5 puntos en el primer trimestre, sigue aumentando la pobreza, estamos en 45 y vamos a llegar a 60 para los niños a fin del año. ¿Cuánto vale en salud un punto de pobreza? No parece necesario a la dirigencia calcular esto. Sin embargo, va a ocurrir, y como dice Marcelo, nosotros vamos a ser testigos de esto, de algo que hemos anunciado, de algo que hemos visto, de algo que estamos sufriendo, de algo que mucha gente puede darse cuenta y acompañar, pero al mismo tiempo, con tanto pánico y tratados como niños, hay algunos que aceptan el pánico y aceptan ser tratados como niños. Y a mí eso me preocupa mucho, porque podría ser que la dirigencia tiene dobles intereses, podría ser que la dirigencia ha puesto objetivos políticos que no tienen objetivos sanitarios, éticos, etcétera.
pero la sociedad está de rodillas. Vamos a apostar a que de a poco vayan despertando. Lo que quieras agregar, Marcelo, en ese sentido, para los que nos escuchan, y que por ahí, como contó en el programa pasado, Solanaini, que dijo que estuvo en pánico durante 2 o 3 semanas agradeciendo al presidente que le salvaba la vida, y después empezó a investigar y se dio cuenta que acá no pasa nada. Por ejemplo, que el 93% de las muertes en Ciudad de Buenos Aires fueron personas que tenían alrededor de 75 años y tenían comorbilidades, o sea, la gente sana no tendría por qué tener ningún tipo de miedo. Adelante, Marcelo. Sí, exactamente. Vos sabés que ninguno de los muertos son muertos por el virus en sí mismo, sino son muertos porque ya venían con su sistema de salud deteriorado, y el virus en alguna medida les complejiza más su cuadro de salud deteriorado. Ahora, una persona sana, lo mejor que puede hacer es escuchar a Mario justamente y llevar adelante la inmunidad natural. Estamos dejando de lado lo que es más importante en salud pública, es decir, alimentarse bien, hacer actividad física, acercarse a los virus y las bacterias a través del contacto con las personas, y eso es la propia inmunidad natural. A partir de ahí la sangre se fortalece y me defiende de las enfermedades. No, aislemos no, encerremos no. ¿Para qué? Para que el negocio de la industria farmacéutica, esto me lo tengo estudiado bien porque justamente es mi sector, crezca y el negocio de la industria farmacéutica siga financiando la política, y en nuestro país particularmente mucho hace la industria farmacéutica para financiar a este gobierno y el anterior, y ustedes van a notar que cambian en respuesta a lo que bien decía Mario. Vino este presidente a bajar los pobres, al igual que el anterior, y tanto como el anterior están aumentando los pobres, o sea que no hay mucha diferencia en este aspecto, ni en este presidente ni en el anterior. Y la mecánica y la relación, aunque el discurso son distintos, la relación con la industria farmacéutica es igual. Fíjense ustedes lo que pasó con el grupo Sigman, que ellos tienen un grupo de laboratorios acá, ¿no es cierto?, dentro de los cuales hacen vacunas, ¿no es cierto?, y lograron a partir de un acuerdo con el Estado la producción de vacuna antigripal, además de traer otras vacunas con exclusividad la vacuna antigripal. Pero el objetivo es hacer las cepas acá, ¿no es cierto?, cultivar las cepas y la producción hacerla local. Para eso el Estado le dio muchos recursos, y finalmente hoy, este año, nos encontramos con que no fabrican las cepas acá, sino que las traen de afuera, las diluyen, las rotulan y las envasan con los datos del laboratorio. Entonces, ese tipo de cosas hace la industria farmacéutica, además de sobre la base de algo genuino, porque obviamente que la vacuna per se tiene una categoría dentro de los medicamentos superior al resto, porque es la que te previene enfermedades, no el resto de los medicamentos te cura los problemas de salud, ¿no? Te cura las enfermedades. En cambio, la vacuna te los previene, o sea que está en una categoría superior al resto de los medicamentos. Sí, supuestamente, por eso digo, pero bien, basado en eso, fíjate esto, basado en ello, han retorcido esto y han multiplicado la cantidad de vacunas, multiplicado la cantidad de los efectos secundarios que producen sus vacunas, pero además vacunas que no terminan con las enfermedades, porque siguen ocurriendo las enfermedades para las cuales supuestamente la vacuna es útil y la vacuna las termina y las erradica. Entonces hay toda una credibilidad total atrás de las vacunas, y acá con el COVID también, porque se ha generado, yo creo que si vos haces una encuesta, nosotros tres perdemos lejos respecto de la solución del COVID pasa por la vacuna. La gente se tira del balcón si alguien tuviera en estos meses la vacuna, y la gran mayoría no la necesitaría, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces han aprovechado esa buena imagen que tiene la vacuna para justamente desvirtuarla, desprestigiarla y lograr ahora que se genere justamente mucho rechazo, o que haya grupos crecientes que rechazan las vacunas. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios de las vacunas
están siendo crecientes porque no se investigan lo suficiente, no se estabilizan las sustancias antes de largarlas al mercado, se prueban en poca gente, y todo es un negocio porque, bien se dijo recién, de $2 o $3 que debería valer, valen 30 o más dólares, y son, eso sí, obligatorias. Todo el mundo te la tiene que aplicar, y si no te la aplicás, casi con una pistola en la cabeza, obligándote a que te la apliquen. Y entonces, eso es lo que está pasando hoy. Las farmacéuticas tomaron el control de la salud mundial, porque también tienen cooptada a la Organización Mundial de la Salud, pagando salarios de los burócratas de turno e influyendo en el camino que se dedica a hacer política la Organización Mundial de la Salud, que en lugar de hacer planteos más racionales, digamos, subjetivamente espera todo a la vacuna y digamos, se dedica a probar una cosa sí o no, según si sus patrones, que son los de la industria farmacéutica, le autorizan. Mario, no me quise confundir con el apellido, me fue con Marcelo Peretta, Marcelo. Te agradecemos mucho. Mario, ¿querés agregar algo antes de despedirte? Sí, puede ser que si miramos los extremos, estamos en condiciones de usar altísima tecnología para el control de la difusión de enfermedades, pero tendríamos que hacerlo con modelos éticos que a su vez sirvan para la epidemiología, la atención, el mapeo, etcétera. Pero la APP Cuidar, para ponerme en el extremo más tecnológico de lo que se está hablando, incluye datos íntimos de las personas, como por ejemplo la apropiación de su agenda entera y no solamente de sus contactos estrechos en caso de enfermedad, y así otros datos que vulneran, al modo que lo hace China, pero China es un país declaradamente antidemocrático y ese es su destino, buscado, elegido, pero no es el nuestro. Entonces nosotros estamos usando tecnologías de países antidemocráticos, teniendo otros regímenes, sabiendo que los países con regímenes como los nuestros de ninguna manera utilizan aplicaciones invasivas de las circunstancias individuales que se quisieran preservar. Esto no expone solamente a la discrecionalidad de gobiernos que penetran en la información con fines discrecionales inconfesos. Esto también penetra en la posibilidad de hackers, creando terror cuando uno sabe que los datos de uno han trascendido lo que uno hubiera podido comunicar con libertad, con autonomía, o remover si descubre la posibilidad de hacerlo. La otra cosa que digo, en el otro extremo, están los aborígenes. Nosotros hemos hablado con los Cuom, hemos hablado con los Dieguitos Calchaquíes, hemos hablado con los Collas, y están viviendo una circunstancia impensada. Después de 500 años de resistencia van a resistir, porque nos enseñaron lo que es eso. Pero este sometimiento de la cuarentena, aislados, en situaciones donde no hay casos, donde nadie puede ir a visitarlos, donde no tienen ya que comer porque les han desmontado el monte, les han quitado los animales y les han contaminado los ríos, muestra una insensibilidad categórica en el manejo de la cosa pública por aquellos que saben que los aborígenes constituyen una masa importante de nuestra historia, de nuestro acervo cultural, de nuestra riqueza para recuperarnos dignamente frente al atropello constante que han sufrido. No ha importado nada. Así que yo quería mostrar estas dos oposiciones de la alta tecnología, peligrosísima, en manos de personas que se dicen democráticas, pero que utilizan regímenes antidemocráticos como modelos, y quería mostrar esto que pasa con los aborígenes, porque realmente es una sensibilidad que no podemos dejar de lado. Bien, yo para cerrar el bloque con ustedes digo, insisto, Pedro Kahn especialmente, que es el jefe de expertos, tiene un grave conflicto de intereses y me parece muy, no sé qué adjetivo ponerle, lo charlamos ya, esto de muy maldito poner esta cosa de cuarentena o muerte, como que juega full, que solo lo que nos queda por hacer es la cuarentena y los que se están en contra están a favor de la muerte, digamos, ¿no? Y por otro lado, insisto, cuesta creer que nuestros gobernantes y de otros países estén preocupados por nuestra salud, porque si así fuese, hay una infinita y larga lista de enfermedades y muertes que se podrían evitar con medidas muchísimo menos drásticas que estas tomadas estos últimos meses, ¿no?
Ni hablar de, pues, de nutrición, obesidad, que trae un montón de enfermedades asociadas, y justamente estos últimos configuran el grupo de riesgo para contraer el COVID-19. Te agradecemos mucho, Marcelo Peretta. Si querés agregar una palabrita, te vamos despidiendo. Mira, a la gente que nos está escuchando, no te encierres. A veces hay más bacterias y microorganismos en tu control remoto, en tu sábana, en tu alfombra, que en el aire libre. Salí, respira hondo, hace actividad física, no comas cosas de más porque eso te debilita tu sistema inmunológico. Un sistema inmunológico fuerte vence al COVID y a cualquier otro virus. Entonces apostemos a nuestro cuerpo humano, a nuestro sistema inmunológico y ese es mi mensaje. Sí, complicado, estamos totalmente de acuerdo, complicado porque supuestamente hay una ley que dice que no debieras, casi que te pueden decir que estás haciendo apología del delito, pero sí cuestionémosla duramente y busquemos la manera de presionar a las autoridades para que la corten, como quien dice, ¿no? Bueno, yo escribí varios capítulos de No te quedes en casa. Todavía no me metieron preso, lo argumenté bastante bien respecto de esto del sistema inmunológico. Yo creo que si todos los doctores hacemos lo mismo, capaz que nuestra voz convence más a los funcionarios públicos. Buenísimo. Marcelo Peretta, gracias por tu aporte este domingo. Abrazo. Abrazo grande. Chao, Pedro. Mario Borini, una vez más, gracias. Abrazo, Pedro. Muchas gracias. Abrazo, Marcelo. Abrazo grande, Mario. Pausa y seguimos hasta las 9 esta mañana domingo.